comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Tercer día del Adviento. La reflexión del tercer día del Adviento nos evoca la necesidad de acercarnos al sacramento de la confesión y de la comunión para poder aprovechar las gracias extraordinarias que nos ofrecen estos sacramentos con motivo al examinar nuestra conciencia. Prepararnos para recibir a Jesucristo en la comunión significa, en primer lugar, recibirle en estado de gracia. Se cometería una gravísima ofensa, un gran sacrilegio, si se fuera a comulgar en pecado mortal. Por eso nunca debemos acercarnos a recibir a Jesucristo, a nuestro Señor, si tenemos alguna duda fundada de haber cometido un pecado grave, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Por eso el apóstol dice: quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. San Pablo continúa diciendo que debemos examinarnos al respecto y diciendo estas palabras: examínese el hombre a sí mismo y entonces coma el pan y bebe el cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Palabras duras, sin embargo, claras, que nos permiten darnos cuenta de la gravedad e importancia del sacramento en cuanto al examen de nuestra conciencia y a recibirlo en estado de gracia. Hay que recordar que al que libremente comulga el mandato, que se examine cada uno a sí mismo, según San Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios. La práctica de la Iglesia declara que es necesario este examen para que nadie, consciente de pecado mortal, por contrito que se crea, se acerque a la Sagrada Eucaristía sin haber precedido el sacramento de la confesión sacramental y haber recibido la absolución correspondiente. La participación en los beneficios de la Eucaristía depende además de la calidad, de las disposiciones interiores que tengamos para recibir ambos sacramentos, pero especialmente el de la Eucaristía, pues los sacramentos de la nueva ley, al mismo tiempo que actúan ex opere operato, producen un efecto tanto mayor cuanto más perfecta sea el estado en que se encuentra nuestra alma, el estado que guarda nuestra disposición y nuestra forma de recibirlo. De ahí la conveniencia de una esmerada preparación del alma y del cuerpo con deseos de purificación, de tratar con delicadeza este santo sacramento, de poner atención a lo que estamos haciendo, de guardar silencio antes de recibirlo, de después de recibirlo hacer un acto de reflexión y de introspección, que estamos recibiendo a Cristo mismo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, al mayor estado de piedad que podamos tener al recibirle. Es una excelente forma de prepararnos, el vivir en presencia de Dios durante el día, sabiendo que vamos a recibirle desde la mañana, dándole las gracias a Jesucristo por el gozo y el don de poderlo recibir. Y el hecho mismo de procurar cumplir lo mejor posible nuestros deberes cotidianos, sintiendo cuando cometemos un error la necesidad de desagraviar al Señor, llenando la jornada de acciones de gracias y de comuniones espirituales. Así se hará habitual, poco a poco, que en el trabajo y en la vida de familia, en las diversiones y en cualquier actividad, tengamos el corazón puesto en Jesucristo, puesto en el Señor. Además de estas disposiciones interiores, será necesario también tener nuestro cuerpo dispuesto a pues estar en una condición más sacrificada respecto del alimento, el ayuno prescrito por la Iglesia, la abstinencia de carne los viernes, las posturas, el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de dirigirnos a los demás e incluso la participación en las propias diversiones, porque podemos hacer que estas, en lugar de ser diversiones sin ningún sentido, tengan algún sentido de preparación, de formación e incluso de introspección de nuestro propio ser y de lo que nos rodea. El respeto, la reverencia que hagamos en nuestra vida servirá para prepararnos también y estar dispuestos a la venida del Mesías. De esta manera contemplemos a María
y a Jesús después del anuncio del ángel. Pidámosle a María que nos enseñe a comulgar con aquella pureza, humildad y devoción con la que ella recibió en su seno bendito a Jesucristo con el espíritu y fervor de los santos, aunque nos sintamos indignos y muy poca cosa. Fíjense, podemos hacer incluso esta ejaculatoria cuando recibimos a Jesucristo sacramentado en la hostia sagrada. Podemos decir: yo quisiera recibiros, Señor, con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibieron los santos, con el espíritu y fervor de los santos. Y con estas palabras podemos disponernos a recibir a Jesucristo con esta profundidad con el que seguramente María lo recibió en la primera Eucaristía, en la última cena. Desde luego, detrás de la lectura oficial de lo que ocurrió en la última cena, y estoy segura que María, seguramente al recibir el cuerpo y sangre del Señor y comprendiendo como ella lo hacía estos misterios, debió de sentirse servida, ¿verdad?, por todos los dolores, trabajos y sufrimientos le debieron de haber parecido pocos respecto del gran don que significa o que significaba y significará recibir a Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Juan Pablo II, al tratar el Adviento, nos ha dicho que debemos preguntarnos el porqué del Adviento, el por qué viene Dios, el por qué quiere venir hasta el hombre. La liturgia del Adviento, nos dice él, se funda principalmente en los textos de los profetas del Antiguo Testamento. En esta liturgia se habla casi todos los días del profeta Isaías, como ya lo mencionamos, en la historia del pueblo de Dios de la Antigua Alianza. Él era un intérprete particular de la promesa que este pueblo había recibido de Dios hacia el tiempo en la persona del fundador de su estirpe, que era Abraham. Como todos los demás profetas, y quizá más que todos, Isaías refuerza en sus contemporáneos la fe en las promesas de Dios confirmadas en la alianza al pie del monte Sinaí. Inculcó sobre todo la perseverancia en la expectación y la fidelidad. Y dice con estas palabras: pueblo de Sión, el Señor vendrá a salvar a los pueblos y hará oír su voz majestuosa para dar gozo a vuestro corazón. Cuando Cristo estaba en el mundo, aludió una y otra vez las palabras de Isaías, diciendo claramente: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 21. La liturgia de Adviento, también de carácter histórico, como lo hemos mencionado, ve esta expectación de la venida del ungido, del Mesías, que fue un proceso histórico. De hecho, impregnó toda la historia de Israel, que fue elegido precisamente por la preparación que Dios hizo de su pueblo en esa alianza, en donde no es una simple alianza, sino es mostrar que ese pueblo es sangre de la sangre de Dios. No es solamente una alianza mística, sino una alianza real, en donde Dios prepara a un pueblo que le pertenece, a un pueblo que es su familia, a un pueblo que es de su estirpe y del cual nacerá su propio Hijo, el Salvador. Nuestras consideraciones van más allá de la liturgia del Adviento. Volvamos pues a la pregunta fundamental: ¿por qué viene Dios? ¿Por qué quiere venir al hombre, a la humanidad? Tenemos que buscar estas respuestas adecuadas a las preguntas, y tenemos que buscarlas en los orígenes mismos. Antes de que comenzara la historia del pueblo elegido, tenemos que ver los capítulos del libro del Génesis. El Adviento histórico no será intangible sin la lectura cuidadosa y el análisis del Génesis, que nos va a permitir buscar el porqué del Adviento. Vemos toda la descripción de la creación del mundo en este maravilloso libro, y en particular de la creación del hombre. Es significativo cómo cada uno de los días de la creación termina comprobando: vio Dios ser bueno, y después de la creación del hombre vio ser muy bueno. Como hemos estado mencionando, comprobando se enlaza con la bendición de la creación y sobre todo con la bendición explícita del hombre. Si vemos esta unidad o este hilo conductor, bendecir la creación y por último dar una mayor bendición a la creación del hombre.
Esta descripción está ante nosotros de un Dios que se complace en la verdad y en el bien, según lo manifiesta San Pablo en su carta a los Corintios. La primera de ellas, ahí donde está la alegría que brota del bien, ahí está el amor, y solo donde hay amor existe la alegría que procede del bien. El libro del Génesis, desde los primeros capítulos, nos revela a Dios que es amor, en esa expresión que también San Juan usa más tarde, y es el amor porque goza con el bien. La creación es a la vez donación auténtica, donde hay amor y donde hay don. Siguiendo la reflexión de Juan Pablo II, el libro del Génesis señala el comienzo de la existencia del mundo y del hombre. Al interpretarla debemos ciertamente construir, como lo hace Santo Tomás de Aquino, una filosofía del ser, una filosofía en la que quedará expresado el orden mismo de la existencia, el orden de la creación, y así el Génesis muestra esa creación como un don. Al crear el mundo visible, Dios es el donante y el hombre es el que recibe ese don. Es aquel para quien Dios crea el mundo visible, aquel a quien Dios introduce desde los comienzos, no solo en el orden de la existencia, sino también en el orden de la donación. Por ello, el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que él es capaz de recibir el don de Dios al ser imagen y semejanza de Dios, sensible a este don, sensible y capaz de corresponder a él. Por eso precisamente Dios establece desde el principio con el hombre y solo con él una alianza. El Génesis nos revela ese orden natural de la existencia, a la vez el principio de ese orden sobrenatural de la gracia, y de la gracia que podemos hablar solo si admitimos la realidad de ese don. En el catecismo pronunciamos precisamente estas maravillas al decir que la gracia es el don sobrenatural de Dios por el que llegamos a ser hijos de Dios y herederos de la gloria, herederos del cielo, de ese Dios que nos salvó y nos dio junto con el Hijo la primogenitura del cielo y de la salvación. En este tercer día del Adviento debemos contemplar al Mesías como príncipe de la paz. Ese don que le dio al hombre Dios desde el principio, ese don que le dio al crearlo a su imagen y semejanza, le transmitió esa paz, esa necesidad que tenemos de la armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, esta armonía perdida por el pecado original nos llevó precisamente a esa soberbia, a esa falta de sinceridad y a esa falta de amor a Dios y a los demás, de la cual seguimos sufriendo. La paz es uno de los grandes bienes implorados desde lo antiguo. En el Antiguo Testamento constantemente está Dios aduciendo a su pueblo la necesidad de esa paz, y ese pueblo suplicante frente a estas luchas que tiene continuamente en esa preparación, prometer ese don de la paz, compensándola de la fidelidad que el pueblo debería darle. La paz es obra de Dios. No es obra del hombre, y da innumerables beneficios. Pero la verdadera paz llegará a la tierra con la venida del Mesías. Por eso los ángeles anuncian cantando gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Precisamente esa paz en la tierra, esa paz que deben lograr los hombres que con su buen comportamiento, a la luz de la justicia divina, a la luz del cumplimiento de los mandamientos, de la ley de Dios y de su voluntad, probablemente esa paz sea una paz duradera. El Adviento y la Navidad son tiempos especialmente oportunos para aumentar la paz en nuestros corazones. Son tiempos también de pedir esa paz, de pedir perdón, de perdonar y de hacer que se allanen los conflictos y se acaben las insatisfacciones. Mirad, nuestro Señor llega con fuerza para visitar a su pueblo con la paz y darle la vida eterna. El profeta Isaías, a quien hemos hecho mención en esta reflexión del tercer día del Adviento, en la primera lectura de la misa de estos días, nos menciona que habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos. Imagínense la paz de que será depositaria este mundo,
en donde el príncipe de la paz habitará, ese Mesías que renueva la paz, que da armonía desde el comienzo de la creación, inaugura un orden nuevo, el orden nuevo de todas las cosas, restaurándolo a través de su resurrección. Así es que Cristo es el príncipe de la paz y desde el momento en que nace nos trae un mensaje de paz y de alegría que fue comunicado ya a los pastores a través de los ángeles y de ahí a los profetas y de ahí a los apóstoles y de ahí a todos los discípulos y seguidores de la doctrina de Cristo. Es una paz verdadera, es la verdadera alegría que se va sembrando paso a paso en todos los caminos y que debemos nosotros como seres humanos sembrar paso a paso. La paz sea con vosotros, eso Cristo lo dijo continuamente, no temáis, soy yo, frente a la presencia de la incertidumbre que el mundo sobrenatural presentó al ver a Cristo, ¿verdad? Sobre todo resucitado, la paz sea con vosotros, soy yo, no temáis. Cristo en nuestras vidas es en toda circunstancia la fuente de esa paz, serena e inalterable. Esa frase de él, soy yo, no temáis, nos la dice constantemente y sobre todo en este Adviento. Así que vámonos a una pausa en donde meditaremos sobre esta paz que debe reinar en nuestro corazón, que viene del orden interior, del orden en el cumplimiento de la voluntad de Dios, del amor a los demás y desde luego el amor a Dios. Así es que vámonos con la reflexión, soy yo, no temáis. Es Cristo el que nos llama a esa paz verdadera, a ese equilibrio, a esa armonía que necesitamos tener y que es fruto precisamente de cumplir la voluntad de Dios. Bien, hablábamos de la conquista de la paz en este tercer día del Adviento, de este extraordinario periodo de gracia. Hablábamos de la necesidad de preguntarnos por qué el Adviento. Y hablamos de por qué el Adviento, porque es el hombre, la creación perfecta de Dios, la más importante entre todos los seres creados y la que le permite a Dios dar el don de sí mismo, el don de Dios a los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. El pecado es el signo más claro de la pérdida de la paz. Decíamos que para lograr esa paz teníamos que tener armonía con nosotros mismos, armonía con los demás, armonía con Dios mismo también, con el propio Dios. Escuchar esas palabras en nuestro interior, las palabras de Jesús, soy yo, no temáis, y darnos a la buena tarea de vivir la buena nueva. Como Jesucristo nos dio su paz al decir, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo que procede de Dios Padre. En efecto, el propio Hijo encarnado, príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz. Ha dado muerte al odio en su propia carne y después del triunfo de su resurrección ha infundido el espíritu de amor en el corazón de los hombres. La paz del Señor trasciende por completo la paz del mundo, que puede ser superficial, aparente, quizá resultado del egoísmo y compatible, ¿verdad?, con la injusticia. Es decir, nosotros no podemos tener paz si hay injusticia. Por tanto, para que haya paz, debe haber justicia. Es un presupuesto, sine qua non, un presupuesto necesario para que tengamos justicia. Cristo es nuestra paz, Él es nuestra alegría. El pecado, por el contrario, es la soledad, la inquietud, la tribulación, la tristeza, la falta de claridad en nuestras ideas. La paz del cristiano, tan necesaria para el apostolado, para la convivencia, para el orden interior, para el conocimiento de nuestras propias miserias, de nuestras virtudes, para respetar a los demás, para darle a cada quien lo que le corresponde, para tener plena confianza en Dios y su providencia, para saber que Él nunca nos deja y siempre estará con nosotros. En fin, es consecuencia de la humildad, de la filiación divina, de saber que a Dios nada se le escapa. Y en estas palabras que Cristo les dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Y de la lucha contra las propias pasiones, siempre dispuestas al desorden, pues nosotros tenemos que ordenarlas y así conseguir la paz, ordenarlas hacia Dios. Y por eso es, ¿por qué el Adviento? ¿Por qué el Adviento? Porque necesitamos conseguir esa paz, esa armonía, necesitamos desterrar el pecado, transformarnos, ir ganando poco a poco el terreno de la salvación y construir todos los días de nuestra vida esa salvación, esa vida eterna que tendremos cuando llegue la hora de nuestra muerte.
Se pierde la paz con el pecado, efectivamente, y por la soberbia y la falta de sinceridad con uno mismo, con Dios, con los demás, pues entonces caemos en una tribulación tremenda. También se pierde la paz por la impaciencia, queremos las cosas rápido, a nuestra forma, a nuestro juicio, con nuestras maneras, y no, así no se conquista la paz. También la paz es fruto de la paciencia perfecta, una paciencia respecto de nosotros mismos y de nuestros actos, y una paciencia con los que nos rodean. Cuando no se sabe ver la mano de Dios providente en las dificultades y contrariedades, pues perdemos la paciencia y queremos que sean las cosas como nosotros queremos, sin tomar en cuenta a Dios. Así que la confesión sincera de nuestros pecados es uno de los principales medios puestos por Dios para recuperar la paz, perdida por el pecado, por la falta de correspondencia a la gracia, por la falta de diligencia. Paz con Dios, efecto de la justificación y alejamiento del pecado. La paz con el prójimo, fruto de la caridad difundida por el Espíritu Santo. Y la paz con nosotros mismos, la paz de la conciencia proveniente de la victoria sobre las pasiones y sobre el mal, sobre la esclavitud del pecado en la que a lo mejor caímos. Debemos recuperar esa paz si la perdimos, y esa es una de las mejores muestras de caridad para quienes están a nuestro alrededor, y también la primera tarea para preparar nuestro corazón al Adviento de manera adecuada. Para tener esa paz necesitamos ser castos, humildes y mansos de corazón, rectos en nuestra intención, sinceros en nuestros actos, en ese examen profundo que debemos hacer en nuestra conciencia, acudiendo al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, como ya lo hemos dicho. Fíjense que respecto de la paz, da dos frutos extraordinarios. En primer lugar, la alegría verdadera, y en segundo, la serenidad a quien carece de ella. Fíjense, la alegría verdadera, esta alegría que es en la bienaventuranza, en la que se anuncia el don de la paz, no se contenta el Señor con eliminar toda discusión ni enemistad de unos con otros, sino que nos pide algo más, que tratemos de poner paz con quien estamos enemistados. Yo le digo a usted, ¿con quién se encuentra enemistado? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con sus hermanos? ¿Con sus amigos? No puede estar así, porque si está enemistado, no podrá entonces tener esa paz. ¿Qué debe hacer entonces para conquistar esa paz? Si se trata de una persona que todavía está viva y la puede localizar, búsquela y pídale perdón. ¿Que usted tiene la razón? No se preocupe, la razón se la va a dar Dios. Usted pídale perdón si está enemistado. Acérquese con alegría verdadera, con amor verdadero, para que esa persona, viendo su humildad y viendo cómo usted en este tiempo de Adviento se prepara, se sentirá inspirado por usted y también pedirá perdón y le perdonará. También pedir perdón a los que ya fallecieron, porque si bien es cierto que muchas veces guardamos o omitimos estas palabras a los seres que más cercanos tenemos y que ya se fueron. Busquemos la Eucaristía y vayamos al sagrario. Primero confesemos esta falta de no haber perdonado o pedido perdón por lo que debimos de haber pedido perdón, y entonces si no pedimos perdón a estas personas, pues hacerlo en la confesión sacramental, aunque hayan muerto, y hacer una oración delante del Santísimo Sacramento, suplicando la misericordia de Dios y pidiéndole perdón a esas personas que ya no se encuentran o quienes estarían en su representación. Supongamos que le hicimos a una persona un mal terrible y tiene hijos, acudamos con los hijos a pedir ese perdón. O acudamos con alguien conocido, o simulemos que le pedimos perdón y busquemos a un amigo querido, fraternal, y sentémoslo a nuestro lado y digámosle que le pedimos perdón como si fuese nuestro amigo. En fin, busquemos la forma de reconciliarnos con nuestros hermanos. Fíjense que en el camino de la búsqueda de la paz hay una anécdota preciosa y está en el libro de Garrigou-Lagrange, Las 3 edades de crecimiento espiritual, las 3 edades de la vida interior, así se llama, las 3 edades de la vida interior, y en este libro menciona esta anécdota que esta servidora la conocía ya desde hace tiempo, antes de haber leído el libro de las 3 edades de la vida interior, y el libro refiere la anécdota de unos enemigos acérrimos
que por generaciones habían destruido sus propias familias en ánimo de esta enemistad que ya ni siquiera se acordaban por qué era. Había pasado por siglos y estas personas no eran ni siquiera católicas, eran de otra religión. Sin embargo, cuenta la historia que eran judías. Una de las partes o de los bandos más importantes de la enemistad pasó por una iglesia y de manera inspirada entró a esta iglesia y contempló a Cristo crucificado. De golpe sintió una gran inspiración de perdonar a su enemigo, de perdonarlo lisa y llanamente, sin olvidando todo rencor y sin condición alguna de ninguna especie. Hermosísimo. En este acto de reconciliación en el que Cristo infundió en su alma el perdón, Cristo crucificado, decidió perdonar de golpe a su enemigo y no volver a tomar ninguna represalia respecto de esto que había ocurrido. Este acto que llevó a la práctica, desde luego, porque seguramente se acercó a su enemigo a decirle que ahí quedaba todo lo que había ocurrido, que le pedía un perdón amplísimo y que estaba dispuesto a reparar lo que pudiese repararse, dadas las condiciones de tan terrible agresión de tantas generaciones. Cuenta la historia que este judío que realizó este acto de amor y de súplica y de perdón en su alma se convirtió, desde luego, como primer don, como fruto de la paz al catolicismo. Ojalá y que nosotros, como este hombre que decidió perdonar a su enemigo, sin más ni más, acudiendo a la gracia de Dios, nos permita hacer lo mismo y alcanzar el paraíso como Jesucristo en la cruz hizo respecto de los dos ladrones. Como ustedes saben, Jesucristo menciona esta frase preciosa: perdónalos porque no saben lo que hacen, y con esta frase se vuelca el primer ladrón para decirle: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesucristo, al recibir este acto de amor por parte de aquel ladrón, le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que imagínense ustedes el regalo de perdonar y de pedir perdón. También podemos hablar de perdonarnos, ¿verdad? Cuando realizamos algún acto que nos seguimos reprimiendo por ese acto que hicimos mal y que no hicimos como queríamos y que no perdonamos que hayamos fallado. En fin, también pedir la gracia de Dios para eso. Quiero decirles que el acto de perdón, según la gravedad de lo que tengamos que perdonar o pedir perdón, se hace imposible sin la gracia de Dios. Por eso, siempre que estemos en una circunstancia como esta, tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación y pedir esta gracia, pedirla en nuestra oración: dame tu corazón para perdonar como tú perdonaste a todos tus agresores y les pudiste decir: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Dame esa gracia del perdón para que Jesucristo pueda actuar en nuestra alma y darnos esta sanación completa, dándonos la gracia del perdón. Así es que el cristiano es un hombre abierto a la paz y su presencia debe ser serenidad, alegría, pero se trata de una verdadera paz, no de sucedáneos. Somos bienaventurados cuando sabemos llegar a la paz a quienes están afligidos, llevárselas, consolarlos, alegrarles, darles un momento hermoso, cuando servimos como instrumentos de unión en la familia, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, en todos los medios y sucesos de nuestra vida, ser un punto de unión y de armonía para poder realizar este cometido importantísimo. Tenemos que ser humildes, afables, porque la soberbia solo ocasiona disensiones, separación y división. El hombre que tiene paz en su corazón lo sabe comunicar, casi sin proponérselo, y en él buscan apoyo y serenidad muchas más personas. Es de gran ayuda en el apostolado. Los cristianos hemos de difundir esta paz interior de nuestro corazón ahí donde nos encontremos. Por el contrario, el amargado, el inquieto, el pesimista, que carecen de paz en su corazón, destruyen lo que encuentran a su paso. Por eso debemos ser siempre alegres y positivos, porque el pesimismo, lejos de llevarnos al triunfo, a la paz y a la armonía, nos lleva a la propia autodestrucción. Tenemos que trabajar de manera profunda en transmitir esa paz, esa unión, esa armonía a los demás. Serán bendecidos especialmente por el Señor aquellos que velan por la paz entre las naciones, que trabajan por ella con intención recta. Recordemos que hasta existe un premio en favor de la paz, el Premio Nobel de la Paz, y que personajes tan eminentes como lo es
precisamente la Madre Teresa de Calcuta, recibe este premio Nobel en resguarda de lo que significa la verdadera paz, el hacer el bien sin mirar a quién, entre los pobres y los más pobres de los pobres. El apostolado de la confesión que nos mueve a llevar a nuestros amigos a este sacramento. Podemos, por ejemplo, en este Adviento, pedirles a nuestros amigos que se vayan a confesar, preguntarles que si ya se confesaron. Bueno, aunque usted se sienta metiche, vaya y hágalo. Dígale, oye, ¿hace cuánto no te confiesas? Confiésate, haz las paces con Dios en esta Adviento, si quieres que te salga este negocio, esta meta, este logro, o si quieres casarte, si quieres conseguir esposo. Bueno, pues haz este esfuerzo, confiésate y pon tu alma dispuesta para encontrar la paz que necesitas y el alivio deseado. Quienes tienen la paz del Señor y promueven a su alrededor esa paz, se llaman, según la bienaventuranza, hijos de Dios. Ya San Juan Crisóstomo explica la razón. A la verdad, esta fue la obra del unigénito, unir a los que estaban alejados y reconciliar a los que estaban en guerra. En nuestra propia familia, en el lugar de trabajo, con nuestros amigos, ¿no podríamos también nosotros fomentar en este tiempo de Adviento una mayor unión con Dios, de las personas que nos rodean, y una convivencia más amable todavía y más alegre? Creo que sí lo podemos hacer. Así es que estamos llamados a ello porque somos hijos de Dios. Ese es el verdadero fundamento de nuestra paz, el verdadero fundamento de nuestra alegría. Existen dos tipos de paz para que podamos distinguirlos: la que los hombres son capaces de construir por sí solos, y la que es don de Dios, la que viene impuesta por el poder de las armas y la que nace del corazón. La primera es frágil, la de los hombres insegura, puede llamarse una mera apariencia de paz, porque se funde en el miedo, en la desconfianza o en las leyes, si ustedes quieren, aunque muy justas, pero en las leyes. Y la segunda, por el contrario, proviene que es fuerte, duradera, porque viene de la justicia y del amor de Dios, que penetra el corazón del hombre, ahí donde el hombre no puede llegar, y Dios la concede a quienes aman su ley, sus mandamientos y su voluntad. Somos hombres y mujeres que tienen esa verdadera paz en su corazón. Entonces estaremos mejor capacitados para vivir como hijos de Dios y vivir esa fraternidad con los demás. También, en la medida en que nos sintamos hijos de Dios, seremos también personas con paz inalterable. La filiación divina es el fundamento de la paz, de la alegría del cristiano. En ella encontramos esa protección que necesitamos, ese calor paternal, esa confianza ante el futuro. Vivimos confiados en que detrás de todos los azares de la vida hay siempre una razón de bien, una razón de salvación, una razón de crecimiento y perfección. Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, nos dice San Pablo, y se lo dijo a los primeros cristianos en Roma. No olvidemos que Dios tiene previsto todo lo que nos ocurre y que no perdamos la paz, que no tengamos miedo, porque ahí está Dios en las tribulaciones, en la zozobra, en los problemas, en los obstáculos. Ahí está Dios para confortarnos, para ayudarnos, para salvarnos y para darnos esa paz, esa serenidad que necesitamos para mostrarnos como hijos de Dios. Así que en estos días del Adviento intentamos fomentar la paz, la alegría, superando todos los obstáculos. Aprendamos a encontrar a Dios en todas las cosas, hasta los momentos difíciles, a tener presencia real y corporal de su iglesia, de que somos templos del Espíritu Santo, a ser sus verdaderos discípulos, a pedirle fervorosamente la perseverancia, este don de la paz, esta justicia, a pedirle el don del perdón y de pedir perdón también, y de esa forma pues tendremos que nuestra mar, que se encuentra dispersa, que se encuentra turbulenta, tendremos lo mismo que le dio la mar Jesús a la mar en este momento en que él camina sobre sus aguas, al decirle calma, está tranquilos. Entonces, Santa María, que es la Reina de la Paz, nos ayudará a tener esa paz en nuestros corazones, a recuperar lo que perdimos, a comunicar a lo que nos rodean, a acercarnos a esta festividad de la Inmaculada Concepción, a esforzarnos, a acudir a ella durante todo el día, teniéndola como más presente en nuestro trabajo, en nuestras diversiones, en nuestros momentos de esparcimiento y de tranquilidad, porque de esa forma podremos conquistar la verdadera paz, la paz de los hijos de Dios, la paz de aquellos que viven en la verdad, la paz de aquellos que viven en la humildad, la paz de aquellos que quieren cumplir la voluntad divina.
comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.